Gracias por acompañarnos nuevamente a este espacio de Hablemos entre nosotros del colectivo de mujeres de Girardota. Hoy una vez más con una historia que nos va a encantar, a enamorar y nos va a llenar de un montón de mensajes y de enseñanzas a partir de esta historia tan bonita de la invitada que tenemos en el día de hoy, Ana Lucía Hernández. Olguita, qué rico estar nuevamente acá y qué bueno tener estas mujeres aquí en este programa para que nos inspiren cada vez más con sus historias, con unos ejemplos de superación, de resiliencia, de valentía y de ese renacer muchas veces como la vejez. Alejandra, Anita, hoy quiero darle gracias infinitas a Dios que nos permite estar en otro espacio, contar otra historia más de nuestras mujeres de Girardota y sobre todo estar hoy aquí en el Centro de Escucha, Orientación, Formación y Emprendimiento para las Mujeres, la casa de todas. Bueno, Ana Lucía, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos, por atreverte a contar tu historia para que otras mujeres tengan la oportunidad de conocerte y de tomar todo ese montón de enseñanzas que hoy nos traes a partir de ese resurgir tuyo como mujer aquí en nuestro municipio. Bienvenida. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Olga sabe que ya llevamos tiempo intentando venir, pero por cuestiones y motivos laborales había sido difícil, pero acá estoy. Aquí estás y preparada también, Olguita, para aprender mucho de esta historia, para conocer también, porque a veces las mujeres llegamos a un punto en que el mundo como que se cierra, como que uno ya no ve salidas por ninguna parte, pero siempre hay angelitos que en la vida se nos cruzan para salir adelante, para subsanar un poquito esos dolores o esas angustias que mantenemos y que no nos dejan como progresar como mujeres, como madres, como personas, como familiares, como todo lo que podemos ser como mujeres en esta sociedad. No, y aprovechar también que estamos en el mes de las mujeres, marzo, de dar un saludo muy especial a todas nuestras mujeres y hoy hacer un homenaje desde aquí, desde este programa, y traer a Ana hoy como invitada es mandar un mensaje claro, decirles que detrás de cada mujer hay una historia y que esas historias no están tan lejos, no son de actriz de televisión, no son de mujeres lejos, son de mujeres muy cercanas a nosotros, a nuestras vidas. Y hoy, qué rico, Anita, el programa es tuyo. ¿Por dónde empezamos? Porque yo quisiera hablar un poquito inicialmente de quién es Ana Lucía, y cómo fue su infancia, todo el transcurrir desde pequeña, porque yo creo que muchas veces estas historias tenemos como algunas cositas desde la infancia que nos marcan tanto y que cuando ya estamos adultos, pues ahí es donde uno empieza como a atar cabos de comportamiento, de lo que nos sucede en la vida. Bueno, Ana Lucía fue una niña que nació en una familia de clase alta de Medellín, con un papá y una mamá pues que nos tenían, porque éramos 4 mujeres y un hombre, en una cunita de oro, se puede decir, en una jaulita. Ana Lucía siempre fue una niña que siempre estuvo muy dada a lo bélico. Me encantaba desde muy chiquita, me iba con mi papá para las fincas y él me enseñaba polígono. Me decía, usted va a ser la que va a sacar la cara por la familia, usted va a ser una generala de la República. Tristemente, pues yo no sabía el trasfondo de las cosas porque estaba igual pequeña, no sabía quién era mi papá. Mi papá fue alguien que trabajó de la mano con Pablo Escobar y por ende entonces ya después de grande ya nos dimos cuenta porque era que nosotros tan pronto estábamos en un colegio nos pasaban para otro del país, resultábamos en fincas, resultábamos siempre, pero nunca sabíamos. Mi mamá fue una excelente mujer, fue
de mucho ejemplo, pero fue dura. Fue una mujer que fue demasiado dura y demasiado estricta. No entendíamos por qué no nos permitía tener amigos, salir con ellos o invitar a alguien a la casa, hasta que pues ya tuvimos pues como las capacidades de empezar a entender el porqué de las cosas. Más sin embargo, yo siempre fui muy sociable, demasiado. Ella era lo más sociable, ella se relacionaba con todo el mundo y no entendía el por qué. Me gané pelas horribles, pero bueno. A la edad de 13 años, mi papá se autosecuestró, mi mamá vendió todas las propiedades que teníamos, hasta el punto de quedarnos casi en la calle, echó las empleadas del servicio y pagó como tal el rescate. Un rescate al que fue una niña de 13 años al aeroparque a llevar el dinero. Le tocó un operativo donde hubo una balacera, hubieron muertos, hubo de todo, pero la niña estaba ahí. El papá nunca apareció, la plata se perdió y nos quedamos en la calle. De tener la abundancia en comida, nos tocaba tomarnos una aguapanela con una arepita pelada. Mis hermanas eran princesitas que pues como que no tenían conciencia de eso, lloraban todo el día. No, yo de las dos menores. Y ellas lloraban todo el tiempo. Y yo llegaba y me iba para la cocina y si había cebolla y tomate, cogía arroz y le echaba ahogado a eso y yo, comamos que eso es lo que hay. Y mi mamá tanto que me decía, ay, usted sí sabe inventar, y yo, toca, ma, toca. Bueno, estudié en el nocturno acá en Girardota y en mi rebeldía de juventud me fui a bailar a despedirla el año del nocturno y mi mamá me echó de la casa. Me dijo, te vas porque no puedes estar acá. Porque tus hermanas, no puedes ser el mal ejemplo de tus hermanas. Y bueno, ahí empezó Ana Lucía a ver la vida de otra manera. A rodar. No tanto. Estuve en una casa, yo tenía un noviecito que era de piquitos nada más, nada, porque usted sabe que la inocencia en esa época era muy diferente. Y resulté en la casa de una persona de acá. Esa persona me acogió, pero tenía 8 hijos hombres. Y obviamente ella me cuidaba, ella me mantenía encerrada en la pieza de ella y me decía, no vas a salir mientras que esté fulano por aquí. Y pues yo le hacía caso. ¿Qué pasa? La señora era alcohólica, entonces me tocaba, ella llegaba porreada, vuelta a nada. Ella trató pues de decirme o de decirme que yo era muy linda, que yo podía sacarle plata a los hombres, y yo le decía, no, yo prefiero aguantar hambre. De comer carnes exquisitas, ella me enseñó que era un sancocho de cuajo, que no sabía que era eso, y yo veía eso con asco, con el mayor fastidio. Nunca lo comí y prefería aguantar hambre. Pero pues Anita, gracias a las enseñanzas de su mamá, siempre fue una niña buena, una niña que no permitió que nadie pusiera una mano encima, aunque lo intentaron, y uno de los hijos de ella me aporreó muy feo tratando de hacerme daño, pero no lo logró. Yo digo que Dios ha sido muy grande conmigo. ¿Qué más les cuento? Mi ex esposo era compañero mío de clase y él siempre estuvo pendiente de mí. Pero como entonces amigo. Anita se casa en qué, o sea, Anita se casa. a ver, ¿qué pasa en ese trabajo? A ver si Anita en ese momento. Anita vuelve. se va de esa casa, se queda en esa casa. Esta señora llegaba borracha y hacía que saliéramos de allá, literalmente que saliéramos de allá. A las 2, 3 de la mañana me sacaba en pijama de allá y entonces me tocaba ir a tocarle la puerta a mi mejor amigo, que es mi ex esposo, y la mamá me decía, no, venga, quédese aquí, y ya me quedé ahí viviendo con él. Me volví novia de él
y tristemente por falta de información y todo eso, quedé en embarazo la primera vez que estuve con él, de mi hijo mayor. No sabía que estaba en embarazo. Mi suegra también estaba en embarazo en esa misma época, entonces fue una locura Sí. para las dos, claro. Cuando ya quedé en embarazo, ya él me dijo, no, pues vámonos para otra parte, y nos fuimos a vivir al Talego. En esa calle estuvimos viviendo con otra parejita que también estaba en embarazo, la chica. Sin ayuda de nadie, me tocó dormir en el piso en embarazo, en una casa vieja con adoquines grandes, se llenaba de alacranes, no teníamos nada porque la familia no nos dejó sacar absolutamente nada de la casa. Y bueno, conseguimos un colchoncito de paja y ahí comencé yo. Ya de ahí, mi mamá, cuando volví a buscarla, mi mamá se había ido con mis hermanas para Estados Unidos. Entonces, yo no sabía nada, absolutamente nada de ellas. Tú perdiste contacto con tu familia. Luego de eso, cuando yo quedé en embarazo, yo decidí empezar otra vez como a buscar, y mi mamá es de este pueblito que se llama Angostura, vecino de la tierra de Olga. Mi mamá, cuando eso, era administradora del hospital de Angostura, y ya habían regresado de Estados Unidos y estaban allá. Les conté pues que estaba en embarazo, me volví a reencontrar con mi mamá, aunque mi mamá pues obviamente por justas razones dura. ¿Por qué? Mira la vergüenza de la casa. Sí, yo tenía 14 años. Dios mío. Entonces, listo. Me dijo, si usted quiere ser el buen ejemplo de la casa, porque yo no voy a permitir que sus hermanas caigan en lo mismo que usted, se me casa. Empezamos a buscar sacerdotes que nos casaran, pero como ambos éramos menores de edad, él tenía 17, yo tenía 14, entonces ningún sacerdote nos quería casar. En esa época había un sacerdote, el padre Arcadio, acá en Girardot. Hablamos con él, y la solución que nos dio, no, ustedes están muy jóvenes para casarse, pero a ella la mandamos para una casa paterna para que tenga el bebé y lo den adopción. Yo le dije que no, que yo no, que no, que cómo iba a tener un hijo y que cómo lo iba a mandar en adopción. Listo. Ya luego de tanto buscar, encontramos un sacerdote que nos quiso casar, porque mi mamá con sus contactos habló, y bueno. El sacerdote que había en esa época en la terminal de transportes del norte. Ese día, Anita habló con el sacerdote, la mamá, y bueno, quedamos en que nos casábamos un día a las 3:30 de la tarde. Mi mamá, pues, por obvias razones, hizo la determinada fiesta, el determinado salón, pero Anita vivía en Girardota, y por cuestiones de que dicen que es de mala suerte que el novio vea a la novia vestida antes de casarse, Anita se fue para Bello, para donde su hermana mayor. Y literalmente allá me arreglé, salí, llegué a la iglesia primero que el novio, 3:10, 3:15 de la tarde, el novio no aparecía, el novio no llegaba, mi mamá como un tigre, la gente murmurando, el padre, mi hijita, ya se va a acabar el tiempo. Efectivamente, el novio nunca llegó. Y el padre dijo que ya no nos podía casar. Yo, cual novela de Corriente Llado, cogí mi cola de novia larguísima, me la enredé en la mano y salí por toda la terminal de transporte llorando con la cantaleta de mi mamá. Cogí un taxi, llegué acá a Girardot, llegué a mi casa y allá encontré al novio, que no había hecho ni el esfuerzo de ponerse el vestido, con una borrachera impresionante, y una carta donde decía que él me quería mucho, pero no se podía casar porque él estaba muy joven y porque los papás le habían dicho que no se casara. Me dijo que me fuera y me cambiara al baño, y yo fui. Yo, en vez de ahorcarlo, le lloré. Pero entonces me cambié el vestido. Cuando salí ya no estaba ni la ropa de él ni nada. Me tocó llamar a mi mamá, decirle que no tenía para dónde pegar. Me fui para Angostura. Allá tuve
Al cuarto mes de embarazo tuve un accidente con una olla a presión que se me explotó y bueno, estuve hospitalizada un 31 de diciembre. Más sin embargo, mi mamá siempre decía, si vas a salir con nosotras, te vas por una acera y las muchachas se van por otra. No les vas a hablar, que vos sos el mal ejemplo de la casa. Entonces yo, mamá, pero vea. Listo. Efectivamente, mi hijo nació a los 5 meses de embarazo. No había incubadora en el hospital, fue un embarazo súper duro porque literalmente no habían los medios. De 5 meses de embarazo. Se me crió. Entonces, alto riesgo. Y se me crió, y yo ya no me había hecho ecografía, no me había hecho nada, yo no. Entonces ya en esa época obviamente sí, tan pequeña, pues no había pues como tanta información como dijiste. Claro. Fue el primer niño prematuro que nació allá. Realmente yo me estaba muriendo, no me podían trasladar, no podían hacer nada, entonces a esperar. El médico llamó a mi mamá y le dijo, venga para que le dé moral a su hija, que su hija se nos va. Mi mamá se paró y entonces me cogió la mano y me va diciendo, fuerza, fuerza que usted puede. Usted es berraquita, ¿cómo paselo si pudo? Usted lo puede tener. Entonces, obviamente, pues claro, el niño nació, no había incubadora en el hospital de Angostura cuando eso, entonces mi mamá con sus ingenios consiguió un cajón, lo hizo forrar en peluche, una batería de carro y 2 farolas de carro. Ahí prácticamente se crió mi hijo. Y pues gracias a ella, porque ella prácticamente fue la que me ayudó, porque el niño era un feto viviente, literalmente no tenía estas capas separadas, no tenía encías, no tenía uñas, no tenía cejas, no tenía pestañas, nada. Pero bueno, ella me decía, agradezca que cuando fui gerente del Hospital General aprendí mucho de las enfermeras y de neonatos. O sea que tu mamá fue una mujer preparada, una mujer... Pues, la cuestión fue que mi papá la hacía salir de los trabajos porque él decía que la mujer de él no tenía por qué trabajar. De hecho, cuando él volvió a aparecer, que esa es otra historia, es que... pero eso, para entonces, que podamos irle... digamos que mi mamá fue la que me lo ayudó a criar literal, porque ese muchacho no se hubiera criado si ella no hubiera hecho lo que hizo por él. A los 3 meses, yo no volví a saber nada del papá de mi hijo. Cuando a los 3 meses que ya habían pasado, de ya haber nacido Sergio, el papá me llamó, me ubicó y me dijo que no, que él necesitaba saber cómo estaba yo, que si ya estaba a punto de tener, y yo le dije, ya nació y es un niño. Que como así, que él ya estaba seguro de casarse, que él ya... Entonces, que él quería conocer al niño y fue a mi casa, habló con mi mamá, la convenció y sí, un 26 de junio a las 6 de la mañana, con el miedo y el terror más grande de que me volviera a hacer la misma, ya sin vestido blanco, solo con un estilo sastre normal, y mi mamá no me quiso acompañar a la iglesia, pues por obvias razones, solamente me acompañó una hermana. Me casé. A las 6 de la mañana, bien madrugadita. Donde nadie se diera cuenta si alguna cosa así. Entonces ya, me casé, ahí empezó pues otra clase de vida. Él estaba me quedé viviendo en Angostura, él estaba entre Angostura y aquí. Pero llegó un momento en que ya yo necesitaba trabajar, necesitaba hacer algo, siempre había necesidades que suplir, y pues se habló con mi mamá de que yo necesitaba venir a buscar trabajo. Literalmente encontré un trabajo aquí en Medellín y le dije que a los 15 días volvía por Checho. Y cuando volví, mi mamá ya había hecho vueltas y había dicho que yo había abandonado al niño. ¿Y te lo tuvo? Sí, literalmente. Entonces, bueno, ya Checho me tocaba ir a visitarlo cada que pudiera, cada 15 días, cada mes. Cuando se podía, que era muy escasa a la vez, podía traérmelo para acá, pero con miles de cosas. Bueno, así pasaron los años y me quedé viviendo entre Bello y Girardota. Ya de ahí empezó un tema que mi ex esposo, pues literalmente excelente persona, buen ser humano,
pero se dejó tentar por las drogas. Entonces empezó el maltrato, los golpes, todo. Y Anita no sabía qué hacer con su vida porque Anita pensaba que lo único que ella tenía en la vida era aguantar golpes porque no quería volver donde su mamá a tener más problemas allá y Anita quería seguir aguantando golpes y de todo y Anita no era capaz de saber qué hacer con su vida. La vida de Anita era estar en la casa, aguante golpes, haga lo que tenga que hacer. ¿Y no tenías más hijos? Hasta el momento. Montamos una microempresa en la cual yo personalmente me fui a hablar en Los Éxitos y logramos un contrato grande con Los Éxitos para vender los productos que teníamos, pero literalmente a causa de la drogadicción de él y de que metió una persona a la casa a ayudar supuestamente, el tipo hizo un robo en la plaza de Mercado de Bello y nos desterraron de Bello porque nos estaban cobrando más plata de la cuenta, uno de los combos nos quitó todo, hornos, todo, nos lo quitó y literalmente salimos con la mera ropa de la casa, a empezar de cero acá. Otra vez. Llegamos acá, llegamos donde mis suegros, que pues literalmente no he sido la nuera más querida por ellos porque siempre luché y siempre estuve tratando de que él dejara las drogas. Las dejó por 12 años, nos metimos a un grupo cristiano, empezamos a vivir en una piecita. Es ahí donde yo conocí a Olga. Por cuestiones de que él estaba trabajando, él siempre transportaba a Olga. Y yo siempre veía que Olga pasaba. Hasta que la fui conociendo y él me decía, venga, vamos donde Olga para que la conozca. ¿Ya? Y empecé. Yo creo que una vez por la ventana a mí me impactó mucho ver a Anita porque donde el cuartico era un cuartico chiquito, ella dormía en el piso, literal, y solo sacaba la cabecita por la ventana. Anita no abría la puerta. Yo simplemente pasé y le dije, Anita, búsqueme, que yo voy a estar ahí. Ya, Anita. Ahí fue donde conocí a Olga. Empecé a ir donde ella, empecé a cambiar. Yo llegaba con la tristeza. Hoy no lloro de tristeza, hoy lloro porque... De gratitud. Porque esta mujer a mí me cambió la vida, literalmente. Empecé a ir y cada que hablaba con Olga, en mi cara se reflejaba la tristeza, el no saber qué hacer con mi vida, el no saber qué camino tomar, el que muchas veces no tuve apoyo para hacer muchas cosas. Y ahí empecé todos los días a estar al lado de ella, aprender de ella, porque ella me enseñó literalmente mucho. Yo le decía, ya no podía pertenecer al ejército porque literalmente entré y mi mamá me sacó. Mi mamá dijo que jamás una hija de ella iba a manejar un arma, que jamás una hija de ella iba a tener nada que ver con nada de estas cosas. Yo le decía, yo quiero trabajar en seguridad, yo quiero hacer algo. Olga me decía, Anita, ¿sí a usted le gusta eso? Y yo, sí. Un día se llegó que por fin se dio la forma de yo poder estudiar seguridad. En uno de los eventos de aquí, en las fiestas de la danza del sainete, me probé finura escoltando a los artistas de acá. No tenía ni idea en seguridad en el momento, no había estudiado. Hasta que se me presentó la oportunidad de estudiar y yo dije, no, sí, esto es lo mío. De ahí para allá empezó un cambio en la vida mía, porque yo... Anita empezó a sonreír. Estaba haciendo algo que yo literalmente quería. Empecé a trabajar acá en el municipio de Girardota como guarda de seguridad. Pero yo hago un paréntesis, Anita, porque sabes una cosa, Aleja,
porque la empezamos a ver sonreír antes, porque ella se empezó a involucrar con la gente, con las amigas, con el entorno, con el grupo, y ella empezó a valorarse, porque ella sabía que era igual y que la aceptaban, que ella ya esa tristeza que ella tenía se volvió en la alegría. Ella era la alegría de ese grupo que conformamos de amigas, a ese núcleo donde ella entró. Literalmente ella me tenía que frenar porque yo era muerta de la risa y yo era el desorden completo. Yo llegaba ya a desordenar. Ella, Anita. Pero era como, a veces sí, ese cambio, ella se encontró con ella misma, con la Anita. Ella es la Anita que siempre fue. Que siempre fue de chiquita, de niña, que disfrutaba, que quería tener amigos, que quería. O sea, ahí es donde lo que yo decía de pronto al inicio era que muchas veces esas huellas que nos deja la infancia, ahora en la adultez es donde venimos a sacar a relucir muchas cosas. Y yo creo que lo que necesitaba Anita era que alguien ser escuchada, que alguien llegara y la mirara de una manera diferente. Eso es lo que ella nos está aquí compartiendo hoy, porque es que uno nunca sabe cuándo va a llegar la persona que le va a cambiar la vida a uno. Es verdad. Y la persona que uno menos piensa es la que llega a aportar. Es verdad. A aportarte esa luz que de pronto no tenías, ya tenías por allá, completamente perdida, apagada. Entonces, ahí llegó Olguita a ayudarte, y es que Sí. ese es el propósito que siempre se ha forjado creo que desde que Olguita empezó su trabajo con las comunidades, y ahora desde el colectivo de mujeres. Estos son esas historias de vida y de transformación que uno tiene que contar, y la gente que todos tenemos que conocer. Ahí fue donde Olguita te da la oportunidad de ver que sí valías, que sí servías, que tenías todo el potencial, que podías ser una mujer diferente, que podías sonreír, que podías ser profesional en lo que siempre quisiste hacer. 2, 1. Bueno, y como esta historia es tan larga, hay mucho para contar, vamos a hacer que este programa sean 2 capítulos de él, porque esta historia de Anita vale mucho la pena. Hasta ahora hemos conocido gran parte de su historia, pero en el segundo capítulo vamos a terminar de ver cómo se desenlaza la historia de Ana Lucía Hernández, aquí en Girardota, aquí de la mano de Olga y de la mano del colectivo de mujeres. Nos vemos.